La niebla era un elemento constante en el cementerio de San Ángel, un lugar en las afueras de la ciudad donde el silencio y la oscuridad parecían haberse instalado permanentemente. Fundado a principios del siglo XIX, el cementerio era conocido no solo por su arquitectura gótica, sino también por los rumores que lo rodeaban. Algunos decían que las lápidas más antiguas escondían secretos oscuros. Otros aseguraban haber escuchado voces en las noches más frías, provenientes de las criptas más profundas. Durante las últimas semanas, algo más tangible que las leyendas había comenzado a suceder. Un grupo de trabajadores municipales había reportado la desaparición de objetos en las tumbas, cruces de hierro, figuras de ángeles de mármol, incluso placas de identificación. Al principio, las autoridades locales lo atribuyeron a simples saqueadores, pero cuando un sepulturero encontró restos humanos recientes desenterrados en una de las criptas, el caso tomó un giro más siniestro. En una fría madrugada, Manuel Ferrer, el guardia nocturno del cementerio, encontró algo que nunca podría borrar de su memoria. Mientras realizaba su ronda habitual, notó una luz tenue cerca del mausoleo de los Fernández, una de las familias más prominentes de la ciudad en el siglo XIX. Al acercarse descubrió una serie de herramientas abandonadas, palas, linternas y lo que parecía ser una sierra quirúrgica. Pero lo más perturbador era un cuerpo sin vida, tendido sobre la hierba húmeda. El cadáver pertenecía a un hombre de unos 40 años, vestido con ropa informal, pero su rostro estaba irreconocible, cubierto de cortes profundos. Junto a él había un símbolo extraño dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. La noticia se esparció rápidamente y los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos residentes aseguraban que era obra de algún culto satánico, mientras que otros creían que los responsables eran los saqueadores de tumbas, que probablemente habían sido sorprendidos en el acto y habían optado por silenciar a uno de los suyos. Sin embargo, había un pequeño grupo en el pueblo que no se sorprendió con el hallazgo. Eran ancianos que llevaban décadas viviendo cerca del cementerio y que afirmaban que aquello no era nada nuevo. Según ellos, en el pasado ya se habían encontrado cuerpos mutilados en el lugar, pero los casos siempre se cerraban sin respuestas. La presión sobre la policía local creció y se solicitó la ayuda de agentes especializados. Fue entonces cuando los detectives Isabel Vargas y Eduardo Márquez fueron asignados al caso. Isabel, conocida por su intuición y su capacidad para conectar pistas aparentemente inconexas, llegó con una mente abierta pero escéptica. Eduardo, más pragmático, creía que todo se reducía a un grupo organizado que usaba el cementerio como escondite. La investigación inicial reveló que el hombre asesinado era un tal Julián Paredes, un arqueólogo aficionado que había estado investigando la historia del cementerio. Según sus notas, que los detectives encontraron en su pequeña oficina, Julián creía que una de las criptas más antiguas del cementerio escondía un tesoro invaluable, un manuscrito medieval que habría sido llevado al continente por un emigrante europeo. Sin embargo, sus notas también contenían algo más inquietante, una lista de nombres. Muchos de los nombres correspondían a personas desaparecidas en las últimas décadas, todas relacionadas de alguna forma con el cementerio. Isabel y Eduardo comenzaron a preguntarse si Julián había descubierto algo que no debía y si eso lo había llevado a su trágico destino. A medida que los detectives investigaban, se toparon con un nombre que aparecía repetidamente en los documentos de Julián: la Orden de la Oscuridad. Según los registros históricos,
Esta sociedad secreta había operado en la región a finales del siglo XIX y estaba vinculada a rituales que combinaban prácticas religiosas con sacrificios humanos. Aunque la orden había sido desmantelada oficialmente, algunos rumores indicaban que había continuado operando en secreto, utilizando el cementerio de San Ángel como su base. Una visita al archivo municipal les dio más pistas. Durante los últimos años, varias personas habían solicitado permisos para investigar en el cementerio, siempre con excusas aparentemente legítimas, como estudios arqueológicos o documentales históricos. Sin embargo, ninguno de esos proyectos había sido completado, y los solicitantes parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. Un descubrimiento inesperado llevó la investigación en una nueva dirección. Eduardo encontró una cámara de seguridad oculta en uno de los árboles cercanos al mausoleo, donde se había encontrado el cuerpo de Julián. Al revisar las grabaciones, observaron a varias personas entrando y saliendo del cementerio en las noches previas al asesinato. Aunque llevaban máscaras para ocultar sus rostros, uno de ellos tenía un tatuaje distintivo en el antebrazo, visible cuando su capa se movió. Isabel recordó haber visto un tatuaje similar en las fotografías de un sospechoso que había sido investigado años atrás por saqueos en cementerios. Se trataba de Mario Galván, un hombre con antecedentes de robos y profanación de tumbas. Pero Mario no era un simple saqueador. Tenía conexiones con un grupo que se hacía llamar los Devotos de la Luz, que irónicamente parecía estar vinculado a prácticas muy oscuras. Con esta información, Isabel y Eduardo tenían un dilema. Podían arrestar a Mario y presionarlo para que revelara más, pero eso podría alertar a los otros miembros del grupo. Decidieron seguirlo en secreto, con la esperanza de que los llevara hasta los otros involucrados. En la noche siguiente, Mario llegó al cementerio con un grupo de personas encapuchadas. Los detectives observaron desde la distancia mientras cavaban en una tumba específica, claramente buscando algo. Cuando finalmente lo encontraron, sacaron lo que parecía ser un cofre antiguo sellado con cera roja. La llegada de Isabel y Eduardo, con refuerzos policiales, desató el caos. Algunos escaparon en la confusión, pero Mario fue capturado junto con 2 cómplices. Sin embargo, el cofre ya no estaba allí. Alguien había logrado llevárselo en el último momento. El interrogatorio inicial a Mario Galván y sus cómplices reveló poco más que evasivas y frases genéricas. Mario afirmaba que solo buscaban objetos de valor histórico, sin mencionar el cofre o la razón detrás de los rituales nocturnos. La atmósfera en la estación de policía estaba cargada de tensión, ya que Isabel Vargas y Eduardo Márquez sabían que Mario era solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande. Mientras tanto, en el cementerio, un equipo forense realizaba excavaciones adicionales en busca de más pistas. El equipo forense no tardó en encontrar algo perturbador. Varias tumbas antiguas habían sido abiertas recientemente, pero no parecía haber un patrón claro en las profanaciones. Algunas contenían restos humanos completamente intactos, mientras que en otras faltaban huesos específicos, principalmente cráneos. Sin embargo, lo más llamativo fue una serie de símbolos grabados en las lápidas. Parecían inscripciones en latín, acompañadas de números y signos que los expertos no lograron descifrar de inmediato. En paralelo, la revisión exhaustiva de las pertenencias de Mario Galván reveló una conexión inesperada. Uno de sus contactos frecuentes era un profesor de historia local, el doctor Esteban Pineda, conocido por sus investigaciones sobre sectas y sociedades secretas en la región.
Isabel y Eduardo se dirigieron a su oficina en la universidad para hablar con él. El doctor Pineda recibió a los detectives con aparente calma, pero su lenguaje corporal lo delató. Estaba claramente nervioso. Según él, su relación con Mario era meramente profesional. Afirmó que Mario le había proporcionado acceso a ciertos objetos históricos que había encontrado en excavaciones informales. Aunque reconoció que los símbolos grabados en las lápidas se parecían a las marcas utilizadas por la Orden de la Oscuridad, negó cualquier vínculo directo con ellos. A pesar de sus negativas, Isabel notó un detalle revelador en su oficina: un libro encuadernado en cuero con inscripciones similares a las de las lápidas. Eduardo sugirió que llevaran el libro como evidencia, pero el profesor, visiblemente agitado, se negó rotundamente. Su resistencia solo aumentó las sospechas, y poco después de la visita obtuvieron una orden judicial para registrar su domicilio. La casa del doctor Pineda, una mansión antigua a las afueras de la ciudad, resultó ser una mina de oro para la investigación. En el sótano encontraron un pequeño santuario dedicado a la Orden de la Oscuridad, con símbolos tallados en las paredes y velas dispuestas en patrones rituales. Más inquietante aún, hallaron fotografías de tumbas del cementerio de San Ángel, junto con un mapa que marcaba varias ubicaciones específicas dentro del recinto. El descubrimiento más impactante fue una carta escrita a mano, aparentemente dirigida a Mario Galván. En ella se mencionaba un objeto sagrado que debía ser encontrado a toda costa, y se hacía referencia a una figura enigmática conocida solo como el Custodio. Isabel y Eduardo comenzaron a teorizar que el doctor Pineda no era el cabecilla de la operación, sino un intermediario en una red mucho más compleja. A medida que avanzaban las investigaciones, los detectives se enfrentaron obstáculos cada vez mayores. Mario y sus cómplices mantenían un pacto de silencio, y aunque las pruebas contra ellos eran contundentes, no se atrevían a revelar quién estaba detrás de las operaciones en el cementerio. Al mismo tiempo, la prensa local comenzó a especular sobre la existencia de un culto activo en la región, lo que generó un clima de paranoia entre los ciudadanos. Mientras tanto, un análisis forense del cofre encontrado durante el operativo reveló que contenía restos humanos mezclados con tierra y cenizas. Aunque no se podía determinar su origen exacto, los especialistas concluyeron que habían sido utilizados en algún tipo de ritual. Este descubrimiento añadió un nuevo nivel de urgencia al caso, ya que sugería que los responsables no solo estaban interesados en objetos materiales, sino también en prácticas macabras. Una noche, mientras revisaban el caso en la estación de policía, Isabel recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dio instrucciones para encontrarse en un almacén abandonado cerca del cementerio. Aunque Eduardo insistió en que podría ser una trampa, Isabel decidió acudir, acompañada por un equipo encubierto. En el lugar se encontraron con un individuo encapuchado que les entregó un cuaderno antiguo antes de desaparecer en la oscuridad. El cuaderno contenía notas detalladas sobre los rituales de la Orden de la Oscuridad, así como nombres y fechas que coincidían con varias desapariciones recientes. Pero lo más inquietante era una entrada que mencionaba un gran evento planeado para el próximo solsticio, que tendría lugar en menos de una semana. El cuaderno también contenía una referencia a una figura clave en la jerarquía de la Orden: el Custodio. Según los escritos, esta persona tenía acceso a información privilegiada sobre el cementerio y sus alrededores, lo que les permitió llevar a cabo sus actividades sin ser detectados durante años. Isabel y Eduardo
comenzaron a buscar entre los registros históricos y descubrieron que el título de custodio había sido utilizado durante generaciones por los sepultureros del cementerio de San Ángel. Esto llevó a los detectives a investigar a Ernesto Valverde, el actual sepulturero, quien había trabajado allí durante más de 3 décadas. Al principio, Ernesto parecía un anciano amable y servicial, pero una revisión más detallada de sus antecedentes reveló que había sido despedido de varios empleos anteriores por comportamiento errático. Una confrontación con Ernesto en su pequeña vivienda dentro del cementerio reveló su conocimiento sobre los rituales, aunque negó ser el custodio. Según él, había heredado ciertos deberes de su predecesor, pero nunca participó activamente en los eventos. Sin embargo, proporcionó una pista crucial: un túnel subterráneo que conectaba varias criptas, utilizado históricamente para el transporte de ataúdes. Los detectives organizaron un operativo para explorar el túnel, que resultó ser más extenso de lo que esperaban. A medida que avanzaban, encontraron cámaras ocultas llenas de objetos robados, pero también rastros de actividad reciente, velas encendidas, restos de comida y herramientas. Parecía que alguien había estado utilizando el lugar como base de operaciones. En la cámara más profunda, encontraron una sala ceremonial con un altar improvisado y un gran mural en la pared que representaba un eclipse solar. Según las notas de Julián Paredes y el cuaderno anónimo, el eclipse simbolizaba un momento de renacimiento para la orden, lo que implicaba que planeaban realizar un ritual importante durante el próximo solsticio. Con solo días para actuar, Isabel y Eduardo enfrentaban la presión de desmantelar la red antes de que pudieran llevar a cabo su plan. Pero justo cuando creían estar cerca de resolver el caso, recibieron una noticia que lo cambió todo. Otra desaparición había ocurrido, esta vez de una joven estudiante de la universidad local que parecía estar conectada a los eventos en el cementerio. La desaparición de la joven universitaria, identificada como Sofía Montoya, marcó un punto crítico en la investigación. Isabel y Eduardo sabían que el tiempo se agotaba, especialmente con el solsticio y el eclipse inminentes. Los detectives trabajaron contrarreloj, revisando cada pista y reexaminando los datos acumulados para evitar que los responsables lograran su objetivo. Los investigadores descubrieron que Sofía Montoya tenía un vínculo inesperado con Mario Galván. Una revisión de sus redes sociales mostró interacciones frecuentes entre ambos, sugiriendo que podrían haber sido amigos o incluso más cercanos. Al entrevistar a los conocidos de Sofía, emergió un dato perturbador. Ella había mencionado recientemente que Mario le había hablado sobre una ceremonia especial en la que quería que ella participara. Además, los registros telefónicos revelaron que la última llamada de Sofía fue a un número asociado con una finca aislada en las afueras de la ciudad. La propiedad, registrada bajo un nombre ficticio, estaba rodeada de terrenos boscosos y difícil acceso. Al enterarse, Isabel y Eduardo organizaron un operativo masivo para allanar el lugar. La redada en la finca resultó ser una operación de alto riesgo. Al llegar, el equipo de policías encontró vehículos estacionados, luces parpadeantes y cánticos provenientes de una estructura central. Al entrar, se encontraron con un grupo de personas vestidas con túnicas negras, reunidas en torno a un altar. En el centro, Sofía estaba atada, aparentemente inconsciente, rodeada de velas y símbolos grabados en el suelo. Entre los presentes estaban Mario Galván, varios de sus cómplices y, para sorpresa de todos, el doctor Esteban Pineda. Sin embargo, el líder de la ceremonia no era ninguno de ellos,
sino Ernesto Valverde, el sepulturero, quien finalmente reveló su verdadero papel como el custodio. Ernesto proclamó que la ceremonia era la culminación de décadas de trabajo para restaurar el poder de la Orden de la Oscuridad. El operativo rápidamente se tornó caótico. Algunos de los presentes intentaron resistirse a la policía, mientras que otros huyeron por túneles subterráneos conectados a la finca. Isabel y Eduardo lograron rescatar a Sofía y detener a varios de los implicados, pero Ernesto y un pequeño grupo escaparon, llevándose consigo documentos y objetos que podrían haber sido clave para comprender completamente el alcance de la conspiración. En los días siguientes, Ernesto Valverde fue capturado en un puerto cercano mientras intentaba huir del país. Durante el interrogatorio, mostró un comportamiento errático, afirmando que la ceremonia era necesaria para proteger a la región de una maldición ancestral. Aunque sus declaraciones carecían de base lógica, proporcionaron información adicional sobre los rituales y la historia de la Orden. Mientras tanto, el doctor Pineda, Mario Galván y los demás detenidos enfrentaron cargos graves, desde profanación de tumbas hasta intento de homicidio. Los documentos recuperados durante las redadas revelaron que la Orden de la Oscuridad no solo operaba en San Ángel, sino que tenía ramificaciones en otras ciudades, sugiriendo que este caso era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Para Isabel y Eduardo, el caso dejó una marca profunda. Aunque lograron salvar a Sofía y desmantelar una parte significativa de la red, quedaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué buscaban realmente los miembros de la Orden? ¿Era su obsesión con los rituales meramente simbólica o creían sinceramente en su poder? Y lo más inquietante, ¿había más miembros de la Orden operando en las sombras? Sofía, aunque físicamente ilesa, enfrentó un largo proceso de recuperación psicológica. Su experiencia sirvió como recordatorio de que incluso los lugares aparentemente tranquilos pueden ocultar oscuros secretos. Por su parte, la comunidad de San Ángel quedó conmocionada, pero también aliviada al saber que los responsables estaban tras las rejas. Meses después, Isabel recibió un sobre anónimo en su oficina. Dentro había una nota escrita a mano con un simple mensaje: «No has detenido nada, solo somos el principio». Junto a la nota había un mapa con marcas similares a las encontradas en el cementerio. Aunque el caso de San Ángel estaba cerrado, este descubrimiento dejó claro que la Orden de la Oscuridad no había sido completamente erradicada. Con renovada determinación, Isabel y Eduardo juraron seguir investigando, sabiendo que la lucha contra esta red sería larga y ardua. En el mundo de los misterios sin resolver, algunos secretos simplemente no quieren permanecer enterrados.